momento de las entrevistas en 24 horas. Media, saludamos al ministro de Trabajo, Patricio Donoso, que nos acompaña para hablar. Ministro, para hablar del salario. Justamente sorprendió el presidente con ese decreto ejecutivo antes de que termine el año, como se suele hacer siempre, reuniones del Consejo de Salarios, no se ponen de acuerdo como siempre suele pasar y el gobierno dirime. Hoy dirimió antes de que se pongan de acuerdo. No es tan así, pero permítame, más allá de agradecerle por la entrevista, Milton, felicitarle a usted por el gran trabajo que hizo en Qatar, informándonos a los ecuatorianos a través de Teleamazonas del Mundial del fútbol que tanto nos gusta. Igual felicito a Hugo Quintana, a Roberto Mar Machado, a Alfonso Lazo y por supuesto a Ale Boada, que hizo un gran acompañamiento a esa tarea enorme e informativa de ustedes. Le felicito, Milton, y a Teleamazonas, por supuesto. Muchas gracias, ministro. Encantado, Milton. Yendo a su inquietud periodística, siempre se resuelve el tema salarios hasta el 30 de noviembre de cada año. El año pasado fue una excepción en virtud del COVID, en que a través de un acuerdo ministerial pasamos al 22 de diciembre la decisión. Esta vez 30 de noviembre. ¿Cómo se la toma? Y explico rápidamente a quienes nos ven y nos escuchan a través de Teleamazonas. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios está compuesto por 9 miembros. Yo, que lo presido como ministro de Trabajo, 4 delegados de los trabajadores y 4 de los empleadores. En los últimos lustros jamás se pusieron de acuerdo y en todos los años ha tenido que dirimir el gobierno, salvo en el 2020 que no hubo aumento producto de la pandemia. Frente a ello, el presidente Lazo, a través de un decreto ejecutivo, me pide a mí, como ministro de Trabajo, informar, y así lo he hecho, a través de un acuerdo ministerial, a ese Consejo Nacional y Salarios, que la decisión es aumentar un 5.88% al salario básico unificado a partir del 1 de enero. Esto es $25, de 425 a 450. ¿El país está económicamente preparado para el 5.8% de incremento, ministro? La respuesta es sí, por una razón. Hemos roto un récord en el gobierno del encuentro, que lo preside Guillermo Lazo, en cuanto a ventas. Me explico. El Ecuador ha vendido hasta la semana anterior 180.000 millones de dólares, el sector privado. Esto es un récord histórico, es casi el doble del PIB, del Producto Interno Bruto, y llegaremos posiblemente a 200.000 millones de dólares. Mientras más se vende, Milton, y opinión pública, mientras más se vende, más utilidades y más generación del empleo. Tanto que hemos generado 508.000 plazas de trabajo y empleo adecuadas. Pero voy a su inquietud periodística. Si tenemos tantas ventas con este récord que acabo de mencionar, lo justo es compartir el éxito. Y ese compartir el éxito significa que en el bolsillo del trabajador ecuatoriano, que es quien más sufrió en la época de la pandemia y el confinamiento, recuerda usted el famoso quédate en casa, terrible, compartir, digo, ese éxito a través de que ellos tengan, los trabajadores, $25 más en su bolsillo, $385 más al año, para comprar más bienes y servicios. Le pregunto a usted, a través de la respuesta que le estoy dando, ¿quién vende esos bienes y servicios? Los empresarios. Ese nuevo circulante, son más o menos 178 millones de dólares que entran al circulante en el país, estarán en los bolsillos de los trabajadores a partir del 1 de enero, finalmente estará en quienes producen bienes y servicios. Ese círculo virtuoso se lo logrará a través de esta acertada decisión del presidente Guillermo. Le pregunto esto porque el año pasado, cuando se subió $25 el salario, lo que se dijo es, sin pensar en la economía del país, lo que está haciendo el gobierno es buscar cumplir esta oferta de campaña. Y ahora, con estos $25 ya cumpliría el 50%. Más allá de cualquier cumplimiento de oferta, que está bien hacerlo, por supuesto, no cabe duda, la palabra se la cumple, es el hecho cierto de que la economía ecuatoriana está resarcida de lo que encontramos hace 18 meses. Hemos cumplido ya 1 año y medio en el gobierno y vemos cómo es verdad que el Ecuador es el país de menor inflación en América, después de Bolivia. Fíjese, Milton, que Estados Unidos tiene una inflación del 8,5%. Nosotros vamos a llegar al 4% y el próximo año estaremos en el 2,6% más o menos de inflación. Primero, el presidente Lazo, a través de un decreto ejecutivo, sacó de la central de riesgos a 1.700.000 ecuatorianos que están reactivando
su economía, que pueden volver a hacer negocios para ellos y sus familias. Hemos generado las plazas de trabajo que acabo de mencionar. Hemos bajado el ICE, el impuesto a los consumos especiales, y el ISD, impuesto a la serie de divisas, sobre todo en el sector turístico. Esto es reactivación de la economía. El déficit fiscal que encontró el presidente Lasso en mayo del 2021 era cercano a los 7.000 millones de dólares. Hoy está en 2.200 millones de dólares. Esa visión de la economía hace que hoy sea muchísimo más prudente en entregarle $25 más al trabajador ecuatoriano para que precisamente la economía o se vea beneficiado todo el sector, trabajadores y empleadores, aquellos que venden bienes y servicios. ¿Qué reacciones ha tenido usted por parte de los dos sectores, de los empleadores y los empleados? Variadas. ¿Cuáles, por ejemplo? Sí, voy a los trabajadores primero. He recibido mensajes de algunos dirigentes sindicales que han agradecido y felicitado por esta decisión tomada por el gobierno del encuentro. Otros se han quejado, es que así es siempre, así es el Ecuador. Se han quejado de que es muy poco. De que es muy poco. Y mire usted, algunos delegados de ese Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que yo lo presido, algunos plantearon $25, y hoy otros se quejan. Y los empresarios también se quejaron de que es muy mucho. Unos sí, unos empresarios sí, otros me han llamado, no se olvide que yo fui dirigente de ellos también, y me han dicho que está bien. Otros se han quejado, pero es la típica historia de siempre. Me explico. Nadie pierde un empleo con la subida de salarios. Y la subida de salarios se opera en Milton. ¿Perdió alguien un empleo el año pasado con la subida de $25? No. Nadie perdió. Nadie perdió. Bueno, quizás en enero siempre baja un poquito la generación de empleo porque Navidad en cambio sube. Diciembre es un año... Cuando es un tema ocasional, digamos, son temas ocasionales. Ocasional, temporal, así se le denomina. Estacional, esa es la palabra técnica, pero nadie pierde un empleo por la subida de salarios. Ministro, ¿cómo está la creación? Mencionó la cifra, 500 y pico 508.000 nuevos empleos. ¿Dónde están esos empleos? ¿Cómo medir en 3 sectores? ¿Cómo medir que el gobierno propició la creación de esos empleos? ¿Cómo llevarse el mérito de un cumplimiento de palabra de campaña? Con una política adecuada, con un buen ambiente de relación entre trabajadores y empleadores, con casi ninguna conflictividad laboral, con credibilidad en el presidente en cuanto a la suscripción de acuerdos comerciales, a la generación, por supuesto, de inversión extranjera. Hemos duplicado la inversión extranjera, duplicado. Esto se dice fácil y rápido, pero es muy importante, la inversión extranjera en el Ecuador. ¿Por qué menciono esto, Milton? Porque a más inversión, más empleo. Mire, cuando se vende brócoli, y el otro día estuvimos en la Tacunga con el presidente de la República, cuando precisamente el presidente anunció esta subida del salario básico unificado, y allí el presidente textualmente dijo, mientras más brócoli se venda en el exterior, y hay grandes cadenas norteamericanas, por ejemplo, que venden el brócoli ecuatoriano, la flor ecuatoriana, mientras más brócoli se venda fuera de las fronteras patrias, más empleo en el Ecuador, más empleo dentro de nuestras fronteras. Porque es obvio, el empleo se genera con 3 acciones claras. 1, confianza, seguridad jurídica. 2, mayor inversión, tanto nacional como extranjera. Hay que olvidarse de la xenofobia absurda. Y 3, con normativas laborales mucho más amigables. Hemos generado a través de acuerdos ministeriales una mejor normativa. Sin embargo, algún momento dado, y la Asamblea actúa, tendremos una normativa laboral mucho más amigable entre trabajadores y empleadores, menos rígida, que las medianas, y con esto termino esta parte Milton con su veña, que las medianas empresas, medianas y pequeñas, las denominadas MIPYMES, que son de hecho las mayores generadoras de empleo, pierdan el miedo a contratar. Me explico. Pierdan el miedo a contratar más gente, a abrir nuevas sucursales si en su negocio les está yendo bien, a meter capital de riesgo o a reinvertir sus utilidades si Dios mediante las han tenido. Y si alguna papelería aquí al lado de Teleamazonas le está yendo bien y tiene 4 operarios, abrir una sucursal en la Villa Flora y tener 8 operarios. Y para eso se necesita leyes, ¿sí? El acompañamiento de leyes, y ahí hay un problema. Porque cae en el tema político. Así es, pero mire, el 24 de septiembre del año pasado, el presidente Lasso entregó personalmente un proyecto de ley en la Asamblea que ni siquiera fue calificado. Así es. No fue calificado. Yo fui parte del CAL 4 años, de los 8 que fui legislador, 2 de ellos como vicepresidente. El CAL lo que tenía que hacer, y lo digo con conocimiento de causa, es calificar el proyecto, designarla o vincularla a una de las comisiones de... Eso ya pasó, ministro, ya fracasó y ya todo el país fue testigo de lo que no volver a hacer. ¿Qué van a hacer? Se inventó hace más de 2 siglos del debate legislativo. A través del debate debieron haber mejorado ese proyecto que entregó el presidente Lasso. ¿Qué vamos a hacer? Normativas secundarias están ayudando en gran medida a esa generación del empleo.
Y usted me preguntaba hace pocos minutos, ¿dónde está ese empleo? Le digo rápidamente. A tres sectores. A tres sectores. Agrícola, en primer lugar, con el crédito al 1% a 30 años plazo, que ha generado esa buena política crediticia del presidente Guillermo Lasso. Segundo, en el área de la construcción. Vea usted por Quito, por Guayaquil, por tantas ciudades del país, como en cada cuadra hay nuevas edificaciones. La industria de la construcción se reactiva y obviamente esto significa generación de empleo en albañiles, pintores, grafiteros, etcétera, etcétera. Y tercero, en bienes y servicios, el sector turístico. Ministro, ¿van a enviar algo a la Asamblea o no van a enviar nada? ¿Es mejor gobernar solos que mal acompañados? Sí, el presidente Lasso en su momento decidirá y vamos a tener reuniones incluso el día de hoy, importantes para resolver temas de orden laboral. ¿Qué significa esto? Que vamos a exhortar a la Asamblea que no le dé la espalda, Milton, a 5 millones de ecuatorianos que no tienen empleo, que no le dé la espalda a 5 millones de familias que están por ahora o desempleados o subempleados o viven en la informalidad. Es que no hay derecho que no oigan ese clamor ciudadano de los que no tienen empleo. Y lo he dicho, y aquí en Teleamazonas muchas veces, el Ministerio de Trabajo que yo dirijo no se preocupa solamente de los derechos de los trabajadores, Milton, sino los derechos de los no trabajadores, de aquellos que no tienen empleo. Y en su momento la Asamblea tendrá que escuchar el clamor de tener una normativa laboral mucho menos rígida, repito, para perder el miedo a incorporar nuevos ecuatorianos en las nóminas de las pequeñas y medianas empresas. Ministro, quiero finalizar esta entrevista preguntándole sobre la situación de Diario El Comercio, lo que están pasando los trabajadores y prácticamente la situación terrible que están viviendo. Hemos hecho dos acciones, y soy rápido en función del tiempo. La primera, yo suscribí un convenio con la Defensoría Pública, no la Defensoría del Pueblo, con la Defensoría Pública, a través de la cual ellos tienen unas oficinas en nuestro edificio, en el edificio del Ministerio de Trabajo, y a la par de ello brindan patrocinio legal y gratuito, repito, patrocinio legal gratuito a ex trabajadores y trabajadores del Diario El Comercio. Se han acogido muchos de ellos a establecer aquellas actas de mediación que son que tienen fuerza de sentencia ejecutoriada, y muchos de ellos han accionado precisamente eso que el Ministerio de Trabajo les ha ayudado. Y segunda, hemos hecho un promedio de una inspección cada 2 meses. Yo he hecho, o el Ministerio, 5 inspecciones en este año al Diario El Comercio, estableciendo el máximo de la multa por estar atrasados en el pago de los sueldos de los trabajadores. Y seguiremos haciendo. La última inspección la hicimos a finales de noviembre. Tienen hasta el 15 de diciembre, de acuerdo a la ley, para pagar, porque evidentemente las multas al máximo, al tope, serán implementadas. ¿Y alguien de la empresa ha conversado con alguna autoridad del ministerio, con usted, con alguien? Sí, Ramiro Rivera me llamó, me explicó que están tratando de conseguir un crédito para ponerse al día. Ojalá lo hagan, por supuesto que sí. De tal manera que el Ministerio de Trabajo no ha desamparado a los trabajadores un solo instante. Repito, en resumen, 1, actas de mediación a través de patrocinio legal y gratuito a todos los ex trabajadores del Diario El Comercio. Y 2, inspecciones para hacer cumplir la ley y que paguen a los trabajadores. Nosotros defendemos al ser humano. Muchas gracias, ministro. A ustedes. Gracias por muchas acompañarnos. gracias.